Buenas tardes, estamos aquí en el marco de la celebración tan importante como es el perdón de Asís. Estamos queriendo enviar a través de este video un mensaje para todas aquellas personas, no solamente personas que son cercanas a la espiritualidad franciscana, sino también todas aquellas personas que buscan la paz, que buscan el bien, que buscan los mismos ideales franciscanos, aún sin estar conscientes completamente de ellos. Pues bien, el día 2 de agosto, o sea, el mes próximo, el martes próximo, bueno, desde el momento en que hacemos esta grabación, el martes próximo, vamos a estar celebrando el llamado perdón de Asís. Ese día se celebra el día de la porciúncula, pero ya se le ha ido quedando más como el perdón de Asís. En 1216, Francisco se dice que oraba a Dios, pedía la virtud de la humildad y tenía 34 años en ese entonces. Ya era conocido por muchas personas por ser aquel fraile humilde que renunció a toda la herencia paterna y todo. 22 meses después de su muerte, la iglesia lo proclamó santo, y esto es pues una cantidad de días muy corta, pues 22 meses después de su muerte. Hay santos que han durado muchos años para que sean canonizados, pero el efecto franciscano, es decir, la espiritualidad, la manera de ver las cosas desde el punto de vista religioso y todo ello le habían llevado a ser considerado ya por muchos como un santo viviente, ¿no? De hecho, cuando recibe la estigmatización es considerado ya el Cristo de la Edad Media. Bueno, pues entonces en ese tiempo, pues Francisco, que cuando les digo que tenía 34 años, pedía al Señor que le diera la oportunidad de hacer penitencia, porque pues era necesario para el bien de su alma. Y es que una persona que se acerca a Dios, entre más se acerca, más se da cuenta de su indignidad, de la maldad que existe en el corazón humano y que es el de él también. Francisco quería pues prácticamente hacer y vivir en penitencia. De hecho, así se llamaron los primeros frailes, así dijo que se llamaran, los varones penitentes de Asís. Y bueno, había tenido él una visión en una capillita en la cual él había ido y la había reparado, que estaba dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, y eso es precisamente lo que se celebra el día 2, Nuestra Señora de los Ángeles, pero de la porciúncula, es decir, de esa pequeña porción donde estaba esa capillita y donde se veneraba a la Madre de Dios en su advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Se llamaba porciúncula, pues. Entonces, Francisco le tomó mucha devoción a esa imagen, y pues quería él vivir la penitencia, pero no solamente para él quería el perdón de los pecados, sino que dice aquí un escrito que tengo, dice, que estas palabras se atribuyen a él, a Francisco. Dice, aunque yo soy un miserable pecador, yo te ruego, querido Jesús, que les des esta gracia a la humanidad. Dale a cada uno de los que vengan a esta iglesia con verdadera contrición y confiesen sus pecados, el perdón completo en indulgencias de todos sus pecados. Esta es una visión, este es un deseo, este es un deseo profundo que San Francisco quiere que se lleve a cabo. Y pues bueno, pedí el perdón para todos, el perdón de todos los pecados y para todo el que fuera ahí, a esa iglesita. Y pues se cuentan que por ahí sus biógrafos, que viendo que el Señor se mantenía en silencio, es decir, que Francisco le pedía, pero Dios no le respondía, el Señor no le respondía así. Entonces Francisco se dirigió con un amor confiado a la Madre Santísima y dice, pues si ella es la Madre refugio de los pecadores, le dice, te ruego a ti, Santísima Madre, la abogada de la raza humana, que intercedas conmigo por esta petición. Entonces, dicen, pues, esto suena como a un tanto, diríamos, pueril, un tanto de niños, pero es que esa es la fe que nos manda a tener el Evangelio, pues una fe de niños que confía.
Dice, entonces Jesús miró a María y Francisco se alegró al ver que a ella sonreír a su divino hijo, como que si le dijera, por favor, concédele a Francisco lo que te pide, ya que esa petición me hace feliz a mí. A semejanza pues de aquel pasaje del capítulo 2 del Evangelio de San Juan en las bodas de Caná, que la Virgen Santísima intercede ante Jesús por aquella familia, por aquellos jóvenes que pues se les había acabado el vino, como dice el Evangelio de San Juan. Pues bien, entonces dice que nuestro Señor le dijo a Francisco, te concedo lo que pides, pero debes de ir a mi vicario, el Papa, y pídele que apruebe esta indulgencia. Pues ahí se ponía más, un poco más difícil la cosa, porque pues pues había que someterlo a la autoridad de la iglesia, y bueno, hay que tomar en cuenta que dentro de la iglesia hay seres humanos, no ángeles, seres humanos que también tienen su visión, su manera de concebir las cosas, seres humanos que a veces dicen, no, esto es exagerado, ¿no? Como después le dirán al mismo Francisco. En la mañana Francisco salió con el hermano Maceo, un hermano que siempre andaba con él, y se fueron a la cercana ciudad de Perugia, donde un nuevo papa había sido electo, era Honorio III. Al parecer este papa, me parece, ahora sí no recuerdo ahorita bien, pero es el papa que conocía a Francisco desde que era cardenal, creo que era Ugolino, no dice aquí el escrito, pero si lo conocía bien, bueno, entonces sabía de las tendencias de Francisco, de los intereses y de todo lo que movía a Francisco. Pues entonces Francisco se empezó a preocupar, pensó ya que le iba a pedir un privilegio al Papa, que era un privilegio muy grande para una capilla desconocida. Y sucede que en este tiempo se concedían indulgencias, pero se concedían a los que iban a la tumba de Cristo, a la de San Pedro y de San Pablo, o la que se consideraba la tumba de Cristo, pues, o sea, porque pues, ya ven, muchas cosas se pierden a veces en la leyenda, los datos no son muy fidedignos debido a tanta distancia, pero de cualquier manera así estaban las indulgencias. Y entonces Francisco dijo, bueno, pues si solamente se conceden así las indulgencias, pues se puso a hacer oración para que Dios le concediera, para que el Papa Dios ya se lo había concedido a través de esa visión, pero ahora el Papa, pues el vicario de Cristo. Y entonces, pues fue Francisco ante su santidad, el Papa, y entonces le dijo, su santidad, unos años atrás reparé una pequeña iglesia en honor a la Santísima Virgen. Le suplico le conceda recibir indulgencias, pero sin tener que dar ninguna ofrenda. Fíjense, ninguna ofrenda. Y esto pues, ¿por qué? Pues porque Francisco pensaba en los pobres. Oye, si vas a recibir una indulgencia por una ofrenda que das, entonces la indulgencia hasta cierto punto está condicionada. Vean ustedes, por ejemplo, en la historia, si saben qué sucedió allá en 1517 en la iglesia de Alemania, un monje agustino llamado Martín Lutero. Pues, ¿qué hizo Martín Lutero? Protestó precisamente, por eso se les dice protestantes, protestó contra unas indulgencias que se estaban promoviendo en aquel entonces, fíjese, también indulgencias, pero era para la construcción de la Basílica de San Pedro, pero resulta de que la indulgencia se ganaba con dinero. Tú das una cantidad fuerte y recibes el perdón de los pecados. O sea, una indulgencia de perdón de los pecados, pues esto era como que, oye, simonía, ¿verdad? Estás vendiendo el sacramento y no debiera ser así. Entonces, por eso, ciertamente que Martín Lutero tenía razón y por eso las tesis que publicó y que pegó en la iglesia, en la puerta de la iglesia, ya sabemos todo el proceso, ¿no? Pues llegó a quererse arrepentir Martín Lutero, pero ya era tarde porque muchos príncipes ya lo estaban apoyando y el apoyo era porque querían quedarse con las propiedades de la iglesia que eran grandísimas, ¿verdad? Terrenos grandes, fértiles, de monasterios y propiedades, no solamente de monasterios y construcciones, sino también de otro tipo de riqueza. Así pues, a final de cuentas terminó haciéndose una reforma dentro de la iglesia que, pues bueno, ya sabemos las consecuencias hasta nuestros días. Y entonces esto es lo que pide Francisco, una indulgencia, pero sin dar nada a cambio. O sea, no dar como dijo aquí, pero sin tener que dar ninguna ofrenda. O sea, llámese material en cuanto a alguna cosa material o en efectivo. Que por cierto en ese entonces no se manejaba mucho el efectivo. Pero entonces el Papa dijo, pues no es muy razonable lo que pides, pues quien desea una indulgencia el que desea una indulgencia debe hacer un sacrificio.
Pero bueno, ¿de cuántos años quieres que sea esa indulgencia?, le preguntó el Papa. Y Francisco le respondió: Santo Padre, ¿podría usted no darle años específicos, sino almas? El Papa se quedó así como que pensando: almas, pues ¿a qué te refieres? Dice: yo deseo, si le parece a su santidad, por las gracias que Dios concede a esta pequeña iglesia, que todo el que entre en ella, habiéndose arrepentido sinceramente, confesado y habiendo recibido la absolución, que se le borren todos los pecados y las penas temporales de ellos en este mundo y en el purgatorio, desde el día de su bautismo hasta la hora en que entren en esta iglesia. Híjole, estaba interesante, fuerte. O sea, desde que te bautizaron hasta que entras a la iglesia, para atrás todo, borrón y cuenta nueva, vas a estar limpito, limpitos, digo, sin pecado. Pues ustedes creen, ¿qué pensaría el Papa? Oye, pues estás pidiendo algo muy grande, Francisco, le dijo, ya que no es la costumbre de la corte romana conceder este tipo de indulgencias. O sea, ¿cómo? Fíjate todo lo que estás pidiendo. Pero pues Francisco ya estaba allí y no se iba a arredrar, no se iba a echar para atrás, y todo lo que batalló para llegar ante su santidad. Pues entonces le dice: reverendísimo Padre Santo, o Santo Padre, yo no le pido esto por mí mismo, o sea, lo pido en nombre de aquel que me ha enviado, nuestro Señor Jesucristo. Toma, o sea, no vengo yo por mí mismo, vengo porque me ha enviado nuestro Señor Jesucristo. Imagínense nada más, tú que eres el vicario, pues tienes que acceder porque eres el vicario de Cristo. O sea, se la puso un tanto así como que... En ese momento el Papa recordó que su gran predecesor, Inocencio III, estaba convencido de que Francisco se le aparecía y lo guiaba de manera especial a nuestro Señor. Y entonces, movido por ese espíritu, el vicario de Cristo solamente declaró 3 veces. Fíjense lo que dice: es mi deseo que se te sea concedida tu petición. Pero ahí estaban todos los cardenales. Híjole, no, yo me da risa porque digo, qué bárbaro. Imagínense el Papa aquí sentado con toda su dignidad y con iba a decir bola de cardenales, pero no, los cardenales, ¿verdad?, a su diestra y a su siniestra. Y entonces, pues ellos estaban viendo, oye, qué atrevimiento de venir acá y ve lo que está pidiendo, y además el Papa se lo está concediendo. Entonces, como que los cardenales que estaban ahí al escuchar esta revolucionaria petición, dice que reclamaron al Papa, y entonces le dijeron, pues esta nueva indulgencia va a debilitar las cruzadas. ¿Se acuerdan ustedes que en aquel entonces había cruzadas que se iban a liberar al Santo Sepulcro? Oye, era ir a exponer la vida. Claro, se daban un montón de abusos y cosas similares, pero se arriesgaba la vida. Oye, tú no quieres arriesgar nada, no quieres dar nada y quieres que se te dé el perdón de los pecados nada más porque te metes a esa iglesia de la porciúncula. Como que está demasiado fácil, ¿no? Y entonces el Papa, pues, o sea, se vio en esa disyuntiva de ¿accedo o no accedo? Pero el Papa, le exigieron al Papa que no se la diera, pero el Papa les dijo: yo no cancelo nada de lo que he concedido. Entonces le dijeron: bueno, si no lo cancelas, entonces restríngela lo más posible, o sea, ya la diste, pues restríngela. Pues entonces el Papa dijo así: nosotros te concedemos esta indulgencia y debe ser válida perpetuamente, pero solo un día de cada año, desde las vísperas a través de la noche hasta las vísperas del día siguiente. Es decir, si va a ser el día 2 de agosto, pues van a ser desde las vísperas, es decir, desde el 1 en la noche hasta el 2 en la noche. Primeras vísperas, segundas vísperas. Francisco, ¿qué hizo cuando le dijo esto el Papa? Pues salió encantado. Le dio gracias al Papa, se levantó y empezó a irse. Sí, ya andaba yéndose, y el Papa le dice: espérate, ¿a dónde vas? No tienes garantía sobre esta indulgencia. O sea, no hay un papel escrito, yo no he firmado nada, ¿cómo te vas así nomás? No, Francisco, pues que él, como en su gran sencillez y humildad y todo, dice, Francisco volteó y lo vio y le dijo con una sonrisa: Santo Padre, su palabra es suficiente para mí. Si esta es la obra de Dios, es Él quien hará lo demás. No necesito ningún otro documento. La Santísima Virgen María habrá de ser la garantía, Cristo el notario y los ángeles los testigos. Fíjense nada más. Bueno,
pues debido a eso, pues entonces tenemos esa indulgencia. Y entonces dice que después en una oración Jesús le dijo a Francisco: Francisco, quiero que sepas que esta indulgencia que ha sido concedida a ti en la tierra ha sido confirmada en el cielo. Por lo tanto, tenemos con que es una indulgencia que podemos acceder todos. Pero aquí viene lo interesante, pues. ¿Cuándo se va a hacer esto? Bueno, dijimos que San Francisco escogió el 2 de agosto porque ese día era el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero había otro dato por aquí que yo no me lo sabía, aquí me lo encontré. Dice, fue el primer aniversario de la consagración de la capillita esa de Santa María de los Ángeles. Pero también el agosto primero era la fiesta de la liberación de San Pedro de las cadenas que tenía en la cárcel. Y en agosto 2 es, bueno, pues el día de Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces, esto pues necesariamente cundió, pues o sea, tuvo que llegar a los oídos de muchas personas. Así es que los obispos de Asís, Perugia, Todio, Spoleto, Gubbio, Nochera y Foligno, se anunció que Francisco anunció a la gran multitud: quiero mandaros a todos al paraíso, dijo, anunciándoos la indulgencia que me ha sido otorgada por el Papa Honorio. Sabed pues que todos los aquí presentes, como también cuantos vinieren a orar en esta iglesia, obtendrán la remisión de sus pecados. Pues bueno, excelente, pero estaba restringido a un día y a la capilla de la Porciúncula, es decir, allá en Asís. Imagínate, tú eres mexicano, chollero, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo se les dice a los de acá, de San Cabo, San Lucas, de todos estos lugares baja californianos? Pues ¿cuándo? ¿Con qué dinero vas a ir a la Porciúncula para obtener el perdón de los pecados? Entonces quedaría restringida, tanto como cuando le dijeron a Francisco, al Papa, los cardenales, restríngela lo más posible. Pues sí, pero Francisco quería que todos, y no quería que gastaras, porque pues si no tienes, ¿qué vas a gastar? Entonces, pero bueno, quizá este espíritu mismo de Francisco fue influyendo, porque entonces muchos más tarde los obispos de Asís y otros papas promulgaron documentos confirmando el que le llamaron el gran perdón de la Porciúncula. La pequeña iglesia dedicada a la Santísima Virgen se convirtió pues en uno de los famosos santuarios de peregrinación de toda Europa. Más tarde, Gregorio XV hizo extensivo el jubileo de la Porciúncula a todas las iglesias franciscanas del mundo. Es decir, ya no necesitas ir a la Porciúncula. Todas las iglesias, con ser franciscanas, puedes ir ahí y obtener el perdón de los pecados. Así tal cual, y lo consiguió Francisco. Pero en 1921, el Papa Benedicto XV canceló la restricción de manera que se puede obtener indulgencias cualquier día. Según el decreto de la Penitenciaría Apostólica del 15 de julio de 1988, dice: Porciúncula sacre aedes. Se puede ganar la indulgencia en la Porciúncula todo el año, una sola vez al día. Pero todo el año, pero en la Porciúncula. Cada año una multitud de fieles acude allí para recibir el perdón de Asís, también llamado indulgencia de la Porciúncula. Entonces se quitó esa restricción, pero todavía no nos beneficia a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es nada más en Asís. Pero ahora, aunque este documento que tengo aquí, del cual me estoy agarrando, no lo menciona así porque a lo mejor es pues un poco anterior a todas estas más disposiciones, el perdón de Asís no solamente es, dijimos que era en las iglesias franciscanas, así es que si usted vive aquí en Cabo San Lucas y quiere recibir el perdón ese de Asís concedido por el Papa a San Francisco en su tiempo, bueno, puede venir a nuestra iglesia franciscana y lo puede recibir. Pero me parece que ahora se está dando este perdón de Asís, no solamente en las iglesias franciscanas, sino las diocesanas, creo que también, sobre todo en catedral, pero pues tendría que ir hasta La Paz. Así es que creo que también se puede en las iglesias diocesanas, parroquiales. Entonces, pues esta es la gran noticia, hermanos, que nos escuchan. Francisco de Asís, en su sencillez y en su humildad, ha logrado lo que él quería, llevarnos a todos al cielo, dice. Es decir,
lograrnos el perdón, alcanzar el perdón de los pecados cuando hagamos cuando tengamos este deseo profundo de encontrarlo, pero también que hagamos lo que se necesita para el perdón, porque no nada más es ir y entras y ya das un paso adentro y ya quedaste perdonado. No, hay requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Y esto vale para cualquier iglesia, güey. El perdón debe obtenerse, se puede obtener el perdón de los pecados para mí mismo, o sea, yo voy, hago todo lo que se me pide y recibo el perdón de los pecados, pero también lo puedo aplicar por personas que ya han muerto. Es decir, por ejemplo, yo quiero estar seguro y quiero pedir por el eterno descanso de mi padre, de mi madre, de mi hermano, y entonces hago todo lo que me piden y ese perdón lo aplico al alma de mi hermano, al alma de mi hermana, al alma de mi madre o de mi padre o de aquel pariente que yo quiera. Pero ¿cuáles son esos requisitos? Bueno, los requisitos es visitar el santuario, o sea, a donde vas a ir. O sea, por ejemplo, aquí vienes y entonces rezas un Padre Nuestro y un credo. Además, te confiesas y comulgas. Y también rezar por las intenciones del Sumo Pontífice. Son poquitas cosas, o sea, no tienes que pagar por ello. O sea, visitar la iglesia franciscana, la iglesia diocesana con esa intención, confesarte, recibir el perdón de los pecados ahí mismo, que se te aplica la indulgencia, comulgar, pero también rezar un Padre Nuestro y un credo cuando estés ahí, y también pedir por las intenciones del Sumo Pontífice. Esos son los requisitos que creo yo son sumamente accesibles y cualquiera de ustedes que nos está escuchando en este momento puede acceder a él. Y tengan en cuenta que esto es un perdón de los pecados que San Francisco nos alcanza, pero que por otro lado, como ya lo decía nuestro Señor mismo Jesucristo, en una visión que tuvo Francisco, le declara que ha sido aceptada esa indulgencia, que ha sido aceptado ese perdón. Ahora, ¿por qué razón se da esto? Pues yo pienso que en el fondo está el mismo deseo de nuestro Señor Jesucristo, de que no condena, de que perdona, de que ama, de que espera, de que te recibe con los brazos abiertos, como dirá por ahí el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo mismo narra el regreso del hijo pródigo. El Padre lo espera con los brazos abiertos sin recriminarle absolutamente nada. Cuando el buen pastor va por la única oveja que le faltaba en el rebaño, no va y la trae a estirones, ni a patadas, ni a garrotazos. No, la carga sobre sus hombros y la lleva al redil de nuevo. Esa es la visión del Padre Celestial, que perdona siempre, que ama sin medida, un amor que es eterno, un amor que es para todos los hombres, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las lenguas, de todas las ideologías, y que nos espera. Así es que, hermanos, amigos franciscanos y no franciscanos, no importa que no seas franciscano, no importa. Ven a la iglesia, ven a un santuario franciscano, ven a una iglesia franciscana o a tu parroquia con esa intención y recibirás por esa intención el perdón de los pecados. Ya les decía los requisitos: rezar un Padre Nuestro, un credo, confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Sumo Pontífice. ¿Qué les parece? ¿Están ustedes dispuestos? Pues bueno, ahí está la propuesta, una propuesta que hace Francisco, que no es como que muy bien recibida en el seno de la iglesia por aquellos que ostentan la autoridad, pero a final de cuentas es la autoridad de Jesús la que manda, y el Papa se ve subyugado, diríamos hasta cierto punto, por aquella inocencia de aquel personaje de apariencia pequeña y humilde y pobre, que le pide el perdón de los pecados para todas las personas, de todos los tiempos, de todos los lugares. Unos lugares que pues nos toca también a nosotros habitar ahora en este tiempo. Espero yo pues que entonces este día 2 de agosto del 2022 no se pase de largo y ustedes puedan aprovecharlo. Aprovechenlo, acérquense con humildad, con inocencia, diríamos, ante el amor poderoso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el Señor, que a través de Francisco nos ha traído este gran perdón, el llamado perdón de Asís. Buenas tardes, paz y bien. Buenos días, buenas tardes, paz y bien.